Bienvenidos a Itinerant Turbi IP y esta historia comienza así. Philotis Baccarum, un ratón de altura. Quédate. Y descubre mis poderes de supermutante genético en este video. Existe una altura, en algún punto por encima de los 6000 metros, donde el cuerpo humano deja de adaptarse y empieza, literalmente, a morir un poco cada hora. Los alpinistas de élite lo saben, por eso entrenan años, se aclimatan durante semanas y aún así solo pueden permanecer ahí arriba unas horas antes de tener que bajar. Ese es el límite. O eso creíamos, porque a esa misma altura, en la cima congelada de un volcán entre Chile y Argentina, vive un animal del tamaño de tu puño. No de paso, no en una expedición de un día, vive ahí. Todo el año, todos los años, y hasta hace 6 años, nadie sabía que existía. El volcán Llullayaco se levanta en la puna de Atacama, en la frontera entre Chile y Argentina, hasta casi 6.740 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los volcanes activos más altos del planeta, y es, probablemente, el lugar menos hospitalario para un mamífero en toda la Tierra. Ahí, la temperatura está permanentemente bajo cero. No en invierno. Siempre. El oxígeno disponible es solo el 44% del que respiras a nivel del mar. No hay plantas visibles en gran parte del terreno. No hay agua líquida. Todo lo que no está congelado se evapora casi de inmediato por la baja presión atmosférica. No hay refugio. No hay sombra. No hay nada que sugiera que algo con sangre caliente pueda sobrevivir ahí más de un par de horas. De hecho, la NASA usa esta región para probar equipamiento destinado a Marte. Los científicos la llaman, sin exagerar, el Marte de la Tierra. Es el estándar que usamos para simular otro planeta. Y durante décadas, la ciencia asumió algo razonable, que ningún mamífero podía vivir ahí de forma permanente. El límite se fijaba alrededor de los 5.500 metros, la altitud de los asentamientos humanos más altos del mundo. Por encima de eso, se pensaba, la biología simplemente decía imposible. En 2020, el biólogo Jay Storrs, de la Universidad de Nebraska, subía el Llullayaco. Storrs no es solo científico, es alpinista. Y esa combinación fue clave, porque nadie más iba a estar ahí arriba para comprobarlo. En la cima misma del volcán, a 6.739 metros, atrapó vivo a un ratón de orejas foliadas, no un rastro. No una huella. Un animal vivo, respirando, en la cumbre. Hasta ese momento, el récord de altitud para un mamífero lo tenía una pica, un pequeño pariente de los conejos, encontrada casi un siglo antes en el Everest, a 6.130 metros. Ese hallazgo ya se consideraba extraordinario. El ratón del Llullayaco lo superó por más de 600 metros verticales. En términos de supervivencia de mamíferos, eso no es un récord. Es otra categoría completamente distinta. Pero encontrar al animal era solo el principio. El equipo, más de 30 investigadores, entre ellos Zachary Cheviron, de la Universidad de Montana, y Naim Bautista, de la Universidad de Oklahoma, necesitaba entender cómo era posible. Analizaron los genomas de 167 ejemplares recolectados en 33 localidades distintas durante 5 expediciones de montaña. Les tomó 6 años. El resultado se publicó el 9 de julio de 2026 en la revista Science. Tienen literalmente el récord mundial como el mamífero que vive más alto en el planeta. Cuando un mamífero se adapta a la altura, la naturaleza suele tener una solución favorita: modificar la hemoglobina, la molécula que transporta oxígeno en la sangre. Es lo que hacen los yaks del Himalaya. Es lo que hacen los guanacos andinos. Es, en buena parte, lo que explica por qué los sherpas toleran mejor la altura que la mayoría de los humanos. Era la respuesta obvia. El equipo esperaba encontrarla. No la encontraron. El ratón del Llullayaco no tocó su hemoglobina. En cambio, tomó un camino evolutivo completamente distinto. Si otros animales de altura mejoraron el motor, la molécula que lleva el oxígeno, este ratón rediseñó toda la fábrica de energía. Sus mitocondrias musculares, la maquinaria celular que convierte oxígeno y nutrientes en energía utilizable. Es una solución mucho menos evidente y,
Según los propios investigadores, mucho más elegante. En lugar de mejorar cuánto oxígeno se transporta, mejoró cuánto se puede hacer con el poco oxígeno que llega. Entonces, ¿qué encontraron exactamente? 3 adaptaciones, cada una más sorprendente que la anterior. La primera, sus músculos esqueléticos generan calor con una eficiencia inusual a través del temblor involuntario. No es la explosión de un velocista, es la resistencia sostenida de un maratonista. Sus mitocondrias musculares tienen una capacidad respiratoria mayor a la esperada, lo que les permite quemar grasas con mucha más eficiencia incluso cuando el oxígeno escasea. Además, cuentan con grasa marrón más activa, el tejido especializado en producir calor corporal. El resultado: un animal que mantiene su temperatura interna constante en un ambiente permanentemente bajo cero. La segunda adaptación resuelve un problema que la primera crea. Para compensar la falta de oxígeno, el ratón hiperventila. Respira más rápido y más profundo. Pero hiperventilar tiene un costo. Expulsar demasiado dióxido de carbono vuelve la sangre peligrosamente alcalina. La solución del ratón es una enzima modificada, la anhidrasa carbónica, presente en sus glóbulos rojos, que reequilibra la química de la sangre en tiempo real. Es ingeniería biológica de precisión, resolver un problema sin crear uno nuevo. Y la tercera adaptación es, para los propios investigadores, la más inesperada de todas. A esa altitud, las únicas plantas que logran crecer pertenecen a familias, como las amarilis y las malvas, cargadas de compuestos tóxicos para prácticamente cualquier otro animal. No hay otra opción de dieta: comer eso o no comer. El ratón evolucionó genes hepáticos de biotransformación específicos para neutralizar esas toxinas. En otras palabras, evolucionó para comer veneno. Esto significa que este animal no solo sobrevive el frío extremo y la falta de oxígeno, sobrevive, al mismo tiempo, una dieta que lo está envenenando activamente en cada comida. 3 frentes de guerra biológica simultáneos, y el ratón los resuelve todos a la vez. Aquí llega el dato que quizás desconcierta más a los propios científicos. Esta misma especie no vive solo en la cima de los volcanes. Vive también al nivel del mar, en la costa desértica de Chile. Es la distribución altitudinal más amplia de cualquier mamífero conocido en el planeta, desde 0 metros hasta casi 6.740 metros. Normalmente, cuando una especie ocupa ambientes tan distintos, esperaríamos encontrar poblaciones genéticamente separadas, cada una adaptada a su nicho durante miles de generaciones. Pero no es lo que pasa aquí. Los ratones de la cumbre y los de la costa son genéticamente casi idénticos. Lo que cambia no es quiénes son, es qué genes se activan bajo presión. La implicación es enorme. No se necesitan millones de años de separación evolutiva para sobrevivir en condiciones extremas. Basta con que la presión de selección sea suficientemente intensa y con que la variación genética necesaria ya esté presente en la población. La adaptación puede ser mucho más rápida y mucho más flexible de lo que asumíamos. Durante décadas, trazamos una línea en el mapa de la vida. Por encima de cierta altura, ningún mamífero puede sobrevivir. Era un límite razonable, basado en toda la evidencia que teníamos. Realmente bien entrenados alpinistas, que han pasado por la aclimatación adecuada, pueden tolerar estas elevaciones por poco tiempo, como durante un intento de cumbre de un día. Pero esas elevaciones están muy por encima de lo que los humanos pueden tolerar a largo plazo. El ratón nunca leyó ese límite. Vivía ahí mientras nosotros dibujábamos la línea. Y la ciencia tardó hasta 2026 y 6 años de expediciones, trampeo y análisis genómico en entender cómo. Ahora, sus adaptaciones a la falta de oxígeno y su capacidad para neutralizar toxinas vegetales podrían incluso ofrecer pistas para tratamientos médicos humanos, desde hipoxia hasta metabolismo de fármacos. Ahora, sus adaptaciones a la falta de oxígeno y su capacidad para neutralizar toxinas vegetales podrían incluso ofrecer pistas para tratamientos médicos humanos, desde hipoxia hasta metabolismo de fármacos. Así que la pregunta que queda es esta: si un animal del tamaño de tu puño puede reescribir en secreto los límites de la vida mamífera durante generaciones sin que nadie lo notara,
¿Qué otros límites que damos por absolutos en cualquier campo de la ciencia simplemente no hemos mirado con suficiente atención todavía? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué otro imposible biológico crees que todavía está esperando a que alguien suba lo suficientemente alto para encontrarlo?